décima de la tarde. Yo voy a hacer una presentación que va a ser muy cortita para que podamos hablar con Juan Mayorga, que yo creo que es lo que va a ser más interesante esta tarde. Y lo que sí os invito es que por favor participéis, que hagáis preguntas, que interrumpáis lo que queráis, pero que por favor no sea un diálogo a dos voces, sino que escuchemos también las vuestras. Yo os invito a ello, ¿vale? Bueno, Juan Mayorga. Cuando yo digo en voz alta Juan Mayorga, resuenan en mi cabeza palabras que son importantes, y creo que no solo para mí. Teatro, teatro como diálogo, teatro como experiencia, como cuestionamiento del poder, como la posibilidad de un nuevo encuentro para la conversación. Sin embargo, no puedo eludir del todo en esta tarde mi función de taxidermista de su vida y de su obra. Me voy a esforzar, no obstante, por no ponerle demasiados obstáculos a este inquietante escritor para no dificultarle que él solo camine hacia ustedes y que les desconcierte. Juan Mayorga, dramaturgo madrileño. Su perfil no debería resultar ya extraño en nuestro país, pero desgraciadamente lo sigue siendo. Doctor en filosofía, y lanzo aquí la primera llamada de atención. Hizo su tesis doctoral sobre Walter Benjamin. Jamás se fíen de un hombre que entre todos los temas posibles escoja a Walter Benjamin. Y licenciado en matemáticas. Sin embargo, se dedica a la escritura teatral, o lo que es lo mismo, probablemente a convivir con sus dudas en vez de buscar respuestas. Desde 1989, cuando obtiene un accésit en el premio Marqués de Bradomín con su obra Siete hombres buenos, hasta nuestros días, ha pasado de ser un escritor de teatro a un hombre de teatro. Se ha ido aproximando al hecho teatral desde todos los ángulos posibles, desde su relación estable con el colectivo El Astillero y el grupo de teatro Animalario, su trabajo docente en la RESAT, miembro además del consejo redactor de la revista teatral Primer Acto, traductor y adaptador de clásicos teatrales, y como no, por supuesto a través de sus obras. Cartas a Amor a Stalin, Camino del cielo, Últimas palabras de Copito de nieve, La tortuga de Darwin, El chico de la última fila, La paz perpetua. No enumero más porque lo voy inmovilizando por momentos y no es mi intención. De él podemos suscribir todo eso que se dice de los escritores cuando queremos manifestar que son importantes y no sabemos cómo. Premio Nacional de Teatro en el 2007. Sus obras han sido traducidas, yo he contado, a 13 lenguas y representadas en unos 17 países, y el número no para de crecer. Pero sin duda no es lo más interesante que podemos decir de su teatro, de un discurso que no ha cesado de cuestionar cómo la violencia se filtra en nuestras vidas, cómo la ejercemos y cómo la padecemos, que reflexiona sobre el lenguaje, sobre sus límites y sus traiciones. Juan Mayorga no ha evitado ni evita correr riesgos. De hecho, algunos de los temas de sus obras y sus formas de abordarlos son tan resbaladizos y frágiles que uno no puede evitar sonreír cuando lo ve hacer maravillosos equilibrios sobre el vacío. Esta tarde tenemos la suerte de tener aquí no solo a un gran escritor, sino también el público necesario para que se produzca el milagro de toda buena representación. Espero que en la sala se esconda algún que otro francotirador y que esta charla sea un cruce de disparos que no les dejen absoluto indiferentes. Quiero terminar con una frase, con una invitación que nos hace a todos Juan Mayorga. Una de las misiones del arte, o que al menos yo otorgo al teatro, es enriquecer en experiencia al espectador, que sea para él tan importante como una conversación o un encuentro con una persona. El teatro debe ensanchar la vida del espectador. Y es aquí el punto donde yo quería llegar, al momento en el que les dejo el calor de las palabras de Juan Mayorga. Bueno. Muchas gracias. Bienvenido a Cádiz, Juan. Tu personaje Bulgakov, en tu obra Cartas de Amor a Stalin, se quejaba, él decía que no tenía ánimos de vivir en un país donde no se le representaba ni se le publicaba. En España es también una queja muy habitual de los autores contemporáneos, y yo me pregunto qué pasa con Juan Mayorga, porque el año 2008 está siendo casi pletórico. Ajá, sí. Gracias. Bueno, antes de contestar inmediatamente a esta pregunta, me vais a permitir primero que os agradezca a todos que nos hayáis acompañado esta tarde, y desde luego agradezco primero a María María, ¿no? Sí. La acabo de conocer, la he conocido esta tarde, su muy generosa presentación, que por supuesto todos sabréis podar porque ha cumplido muy bien con las reglas del género de la presentación que exigen una exageración, ¿no? Ha sido una exageración cariñosa que te agradezco enormemente. Y desde luego agradezco a la Universidad de Cádiz el hecho de que conceda un espacio
en un ciclo sobre literatura a la literatura dramática, que suele ser el patito feo de las literaturas. A mí me resulta llamativo que en una famosa cadena de librerías de este país, ¿por qué no mencionarla, ¿no? Aunque nos estén grabando, Espasa Calpe, cuando ponen a la señorita o al dependiente en Navidad a envolver los regalos, siempre lo colocan en el sitio de los libros de teatro. O sea, los primeros libros que desaparecen de la librería son los libros de teatro y colocan allí al dependiente o a la dependienta, y esos son los primeros que vuelan, ¿no? Cuando los suplementos culturales hacen recuentos de la cosecha anual, ¿no? Al final de año, en diciembre, parece que los libros de teatro no existen. O sea, sale el suplemento cultural de La Vanguardia, los mejores libros en narrativa, en poesía, en ensayo, y no aparecen los libros de teatro, cuando el hecho es que muchas veces algunos de los libros más relevantes que se han publicado ese año probablemente son libros de teatro. Y acerca de eso deberíamos estar advertidos en un país como el nuestro, que debe tanto a la literatura dramática. O sea, si hacemos un arca de Noé de nuestra literatura, pues entran muchos textos teatrales, al menos desde Lope y quizá desde antes, ¿no? Hasta Lorca, Valle, etcétera, Buero. Sin embargo, una y otra vez se suele ignorar a la literatura dramática, y en este sentido agradezco mucho a la universidad que la atienda. Hay muchas cosas que ha comentado María que quizá merecerían un diálogo en un momento dado. Es cierto que mis obras se están haciendo en el extranjero, pero también conviene decir que hay un creciente interés por la literatura dramática española fuera de aquí. Y esto no siempre se sabe aquí. Es decir, que los textos de Sergi Belbel, de Jordi Galceran, de Ernesto Caballero, de Sanchi Sinisterra, están llegando con frecuencia y están siendo atendidos en el extranjero. Quizá haya otros aspectos de tu presentación que podamos comentar luego, pero en lo que se refiere a Bulgakov, por cierto, entre los amigos que están con nosotros hay dos a los que quisiera mencionar y sobre los que quisiera llamaros la atención, que son Juan Antonio Gómez Cornejo y Miguel Ángel Camacho, que prácticamente han iluminado pues el 70% del teatro español de los últimos años. Ambos son iluminadores y comparten una tarea, que es trabajar en este montaje dirigido por otro amigo, Ernesto Caballero, que podréis ver y que se estrena aquí la próxima semana. Bueno, Cartas de amor a Stalin es una obra sobre Bulgakov, sobre el escritor Bulgakov, y Juan Antonio Gómez Cornejo fue el que lo iluminó aquel montaje, y lo iluminó en el sentido más hondo de la palabra, más allá de las luces y de las sombras que puso, lo iluminó en cuanto que creó una luz que construyó drama, que sirvió para contar la historia y para construir una experiencia. Yo no vivo ni mucho menos la situación de Bulgakov. Ahora mismo hay 3 obras mías en circulación, que son La paz perpetua, La tortuga de Darwin y El gordo y el flaco, que se están haciendo en distintos lugares. Tengo la suerte de no vivir la situación de Bulgakov y de vivir en una sociedad muy distinta que la de Bulgakov, que es una sociedad más abierta que la suya, pero que sin embargo tampoco debe dejarnos satisfechos. Cuando me pregunto por qué el teatro histórico, por qué mirar hacia atrás, por ejemplo, por qué mirar hacia la situación de un escritor como Bulgakov en la Unión Soviética de los años 30, siempre recuerdo que nosotros, como gentes de teatro, estamos obligados a buscar situaciones extremas que en su excepcionalidad, sin embargo, sean capaces de dar cuenta de lo normal, ¿no? De lo general ya se ocupa la sociología. Nosotros debemos, me parece, en el arte y en el teatro en particular, debemos ocuparnos de lo singular. El teatro es un arte de lo anómalo.
pero en lo anómalo se puede encontrar una luz para de algún modo revelar lo cotidiano. Mikhail Bulgakov vivió es una figura que probablemente a muchos os es conocida y quizá a otros no sea tanto. Mikhail Bulgakov fue un dramaturgo de éxito y narrador y autor de una de las grandes novelas del siglo XX, El maestro y Margarita, y en un cierto momento él se vio separado de su sociedad. Y a mí esa situación de censura que él vivió me dio, me parece, para dar cuenta, para reflexionar sobre la relación siempre complicada entre el arte y el poder. Mikhail Bulgakov aspira y escribe a Stalin para pedirle que sus obras vuelvan a ser representadas en la Unión Soviética, y a partir de ahí se va generando un proceso alucinatorio en que de algún modo Bulgakov mantiene una relación de odio y de amor con el padre que sería capaz de abrirle los escenarios de la Unión Soviética. Por supuesto, se trata de una situación muy extrema, pero que sin embargo, me parece, puede dar cuenta, puede hacernos pensar sobre la siempre difícil relación entre la cultura y el poder, entre el arte y el poder, ¿no? En principio, el artista y el hombre de cultura, el hombre de la universidad, el intelectual, tiende a pensar de sí mismo como de alguien especialmente independiente. Sin embargo, una y otra vez vemos que el poder y la cultura se cruzan, y por si no estuviéramos bastante convencidos acerca de eso y no conociésemos muchas experiencias acerca de eso, pues podríamos recordar, por ejemplo, la conversación a que está dando lugar este extraño caso del que estábamos hablando hace un rato, de la cúpula de Barceló, ¿no? Esa cúpula que está pintando me parece que tiene que demuestra hasta dónde, es una prueba una vez más de hasta dónde el poder y el arte se cruzan, a veces de forma compleja y tortuosa. Por suerte, digo, en todo caso, mi sociedad es mucho más abierta que aquella, ¿no? Puedo disfrutar de la ocasión de ver mis obras en escena, y de hecho hoy como una amiga de Juan Antonio, de Miguel Ángel y mía, Elena Pimenta, está ensayando ahora mismo Cartas de amor a Stalin, que se volverá a poner en escena en diciembre. Vale. En muchas de tus entrevistas tú reivindicas un teatro de la experiencia frente a lo que has llamado un teatro del shock. Ajá. Sí. El contraste entre experiencia y shock, como tantas cosas, se lo debo al pensador mencionado por María hace un rato, que es Walter Benjamin, ¿no? Hay algo que escribía Walter Benjamin ya en los años 20, decía el hombre europeo se ha vuelto más pobre en experiencia. Y él reflexionaba sobre la diferencia de los soldados que volvían de la Primera Guerra Mundial frente a los que volvían de guerras anteriores. Dice, antes los soldados volvían con muchas historias que contar, ¿no? Y mientras que el soldado de la Primera Guerra Mundial volvía sin nada que contar, volvía enmudecido. A mí aquello, y decía él, ha sido expuesto al shock, no tiene experiencias que compartir, no tiene ese tipo de experiencias que se desplazan de boca a boca, ¿no? Y de boca a oído y de oído a boca. Y a mí eso me da que pensar y me hace pensar en el teatro. Yo creo que hay un tipo de espectáculos que yo creo que, por cierto, están siendo progresivamente arrinconados, pero que dominaron probablemente los escenarios, ¿no? durante unos años, que son, por así decirlo, espectáculos del shock, espectáculos dominados por la máquina y por en los que el espectador estaba expuesto como un sistema nervioso a un conjunto de efectos, de los cuales, sin embargo, salía con muy poco que contar, ¿no? Y yo creo que cada día nos vamos haciendo más conscientes de que el teatro más valioso es aquel del que uno sale cargado de experiencia, como salimos cargados de experiencia de un encuentro casual con una persona en un parque,
o de haber visto un paisaje, de haber leído un libro inesperado. Yo defiendo un teatro narrativo. Para mí es importante contar historias y construir personajes frente a lo que estaba de moda, por ejemplo, hace 20 años, donde parecía que lo de contar historias y construir personajes era algo anticuado, incluso reaccionario, ¿no? Yo creo en la función narrativa del teatro, y creo en el recurso de contar historias para construir un espectáculo, pero creo que finalmente la función más importante del teatro no es la función narrativa, sino que creo que el objetivo fundamental del teatro es la construcción de una experiencia. Es decir, lo de menos es si el espectador al final si al final se le ha presentado una historia de línea más o menos clara. Lo más importante es que efectivamente su sensibilidad, su memoria, su imaginación se hayan ensanchado, ¿no? En este sentido, y esto tiene que ver también con algo que comentabas en la presentación, yo creo que buscar el éxito es, eso que llamamos éxito es un objetivo pobre, ¿no? Lo importante no es la adhesión del espectador, lo importante es que al espectador le haya sucedido algo y parte de eso que le puede haber sucedido es que reaccione contra lo que tú le hayas presentado. La controversia es parte del espectáculo, la discusión es parte del espectáculo y el conflicto, y si el teatro es arte del conflicto, el conflicto primero y más interesante es el conflicto entre la escena y el patio de butacas. Si el espectador sale confirmado en eso, en su sensibilidad, en su memoria, en su imaginación, en sus prejuicios, en sus ideas, hemos cumplido mal nuestra misión. Sin embargo, si el espectador de algún modo es desestabilizado, desconcertado, si de algún modo sale discutiéndonos, ¿no?, en algún punto, creo que hemos obtenido algo. Tú has convocado al pasado en varias de tus obras y también hablabas de un teatro histórico de urgencia, que sería el caso de la obra Alejandro y Ana, que tú coescribiste con Juan Cavestany y que estaba espoleada por un tema de máxima actualidad, ¿no? Entonces, ajá, claro. Sí, bueno, en lo que se refiere a Alejandro y Ana, yo recuerdo bien cómo fueron las cosas. El gran artífice de ese trabajo es sin duda Andrés Lima, el director de Animalario, que lo comentaba hace un rato, a mí me parece uno de los grandes genios del teatro español, ¿no? Lo que pasa es que viste muy mal, ¿no?, y no se preocupa de... O sea, pues eso, lleva jerseys que dan ganas de regalar, pero tampoco es que vaya, digamos, con la fashion de pobre, ¿no?, sino que también, yo creo que es que no, pues eso, que no le han preparado para eso. Yo creo que es un... Sí, es seguid la pista de ese tipo, sí, aunque seguro que muchos ya estáis advertidos de quién es. Bueno, pues yo recuerdo que poco después de ocurrir la boda de Ana, ¿no?, pues recuerdo que Andrés me llama y me convoca a la Plaza de Santa Ana, no, creo que no lo hizo aposta, pero me dice, oye, vamos a tomar un café en la Plaza de Santa Ana, y entonces llevaba el Ola, el especial de Lola de la boda, y dijimos, hay que hacer algo, ¿no?, hay que hacer algo, ¿no? Y recuerdo que, bueno, en Madrid hay un festival interesante que se llama el Festival Escena Contemporánea, que es un festival, digamos, es como la serie B respecto del Festival de Otoño, es un festival cuyas salas son fundamentalmente las salas alternativas y espacios singulares, ¿no? Y entonces recuerdo que nosotros pedimos una subvención a la Comunidad de Madrid, que en ese momento en la que mandaba desde luego el Partido Popular, con un proyecto que se titulaba Alejandro y Ana, y nos dieron una subvención completamente. O sea, no se enteraron de qué es lo que debieron pensar Romeo y Julieta, pues Alejandro y Ana, ¿no? Y entonces escribimos en muy poco tiempo, Juan Cavestany y yo, escribimos 9 situaciones que imaginábamos podían haber tenido lugar en la boda. Algo que nos parecía muy interesante de la boda. Bueno, la boda estaba cargada de interés. O sea, podríamos haber hecho
un subgénero que es boda alejandriana. Quiero decir que podemos seguir haciendo capítulos de un culebrón, porque la cantidad de personajes, personajes que estuvieron y personajes que no estuvieron, luego lamento, digo, joder, no sacamos a Gallardón, por ejemplo, ¿no? Yo me imagino a Gallardón intentando entrar en la boda, el pobre, ¿no? Ahí como Spiderman intentando colarse con una claraboya, ¿no? Por ejemplo, es una escena que no escribimos. Bueno, pues, ¿en qué estaba? Bueno, pues, como algo que era muy llamativo es que, por un lado, la boda había sido como muy obscena, ¿no? Había una presentación con mucho despliegue, sobre todo en la pasarela, vamos, en el tramo que iba desde donde dejaban los coches hasta la entrada de la iglesia. Pero luego, lo que había pasado dentro de la iglesia era opaco, ¿no? Hasta el punto de que incluso el sermón de Rouco no lo habían difundido, cosa que me parecía muy interesante. ¿Por qué no dejan que escuchemos lo que les dijo Rouco Varela a los novios? Y luego, por supuesto, no hubo cámaras dentro de la celebración, y entonces se nos ocurrió la idea de lo que España no pudo ver de la boda de la hija del presidente. Y eso nos daba mucho juego, nos daba posibilidades de hablar de los tres candidatos, que en ese momento eran los tres que aspiraban a la sucesión, Rajoy, Mayor Oreja y Rato, ¿no? Ahí colocados en la misma mesa, disputándose la primacía, pero también nos daba la posibilidad de hablar del chofer de Aznar o de las camareras, etc. Y de algún modo lo que intentábamos era hacer una fiesta y de algún modo devolver algo a la gente, pues algo que de algún modo se le había hurtado. El espectáculo se representó en Madrid en un salón de bodas del barrio de Andrés, que se llama precisamente Leidiana, que es un salón de bodas muy modesto, y claro, nos interesaba mucho aquella idea que ellos habían dicho que era una familia como cualquier otra, ¿no? Pues entonces intentamos que se celebrase allí, y yo creo que hubo la gente pues disfrutó, y se trata de un espectáculo que luego llegó a hacer 500 funciones a lo largo de, vamos, en toda España. Y es cierto que ahí, cuando alguien me preguntó y yo contesté, es teatro histórico de urgencia. Sabemos que estamos dramatizando un acontecimiento histórico, pero acaba de suceder. Y es un modelo que a mí me gustaría, con todos sus riesgos, volver a explorar. Por ejemplo, me gustaría hacer algo sobre la cúpula del Barceló, que me tiene muy preocupado, ¿no? Y le comentaba antes, ¿os imagináis, Miguel Ángel, un espectáculo en que se viese al pintor ahí colgado, ¿no? con sus sprays y tal, ¿no? Y mientras tanto el hombre el tal Garrigues, el embajador español en la ONU, explicando que bueno, que sí, que haya habido 500.000 euros, nada menos, de fondo de ayuda al desarrollo, pero que eso no iba para los pobres, que eso es ese lenguaje dramático, precisamente, del político cuando intenta explicar algo que uno no entiende, ¿no? Y luego, por lo demás, es verdad que he trabajado sobre otros momentos del pasado. Como sabéis, hay una enorme tradición de teatro histórico. Tenemos aquí a una amiga que es especialista en teatro griego y sabe mejor que yo que la obra más antigua de literatura dramática que conservamos es Los persas, de Esquilo, que funda de algún modo el teatro histórico, y de algún modo hay algo extraordinario ya en esa obra, porque me parece que esa obra no solo es la primera pieza de teatro histórico, sino que de algún modo funda conscientemente el género en el siguiente sentido. Cuando acaba la obra, o sea, al final, en un momento postrero de la obra, la sombra del rey Darío se aparece para revelar, para hablar supuestamente al pueblo persa, pero realmente al pueblo griego, al pueblo ateniense, para decirle, de algún modo, esto que les ha sucedido a los persas es por la arrogancia, la soberbia que el hombre ha excedido sus límites, etc. Y yo creo que ahí está la clave. O sea, ya el sabio Esquilo nos da la clave. Está dramatizando un acontecimiento del pasado, pero claramente está dialogando con su presente. Y cuando hacemos teatro histórico, a menos que queramos hacer un teatro histórico, entre comillas, historicista, que sería, digamos,
el equivalente escénico del Museo de Cera, lo que pretendemos es de algún modo dialogar con nuestro propio tiempo y presentar de algún modo situaciones que nos hagan pensar en nuestra propia vida. En el fondo eso es lo que venimos haciendo modestamente en el teatro desde los griegos. Lo que inventaron los griegos es un arte sencillísimo, pero al mismo tiempo extraordinario, por el cual la ciudad es convocada en asamblea y unos ciudadanos, porque los actores no proceden de la luna, son unos ciudadanos que se levantan de ahí y son delegados por la ciudad para representar ficciones a través de las cuales la gente pueda examinar su vida. No es otra cosa lo que hacemos, no es otra cosa, es algo tan modesto y al mismo tiempo tan ambicioso y tan maravilloso como eso. Y en el fondo cuando he trabajado en Cartas de amor a Stalin, o en Himmelbeck o en El jardín quemado, creo que en el fondo estoy hablando de una forma más o menos directa de mi propio tiempo. Otro elemento recurrente en tus obras es el utilizar personajes que adoptan la forma de animales, la tortuga de Darwin, los perros ahora La paz perpetua, Copito de nieve, bueno, animales que a veces son más humanos que los humanos, y es como que llegamos al momento exacto en que ellos comienzan a hablar sobre nosotros. Son personajes que parece que nos han observado durante mucho tiempo y justo la representación es el momento intenso en que ellos empiezan a lanzarnos su opinión sobre nosotros, que no es precisamente muy buena, ¿no? Ajá, claro. Bueno, sabemos también que debemos a los griegos ese descubrimiento, de que a través del animal podemos ganar una distancia para pensar críticamente sobre nosotros mismos. Pero yo creo que esa tradición de la ficcionalización con animales o de la construcción de personajes que son animales o del animal antropomorfo, yo creo que ha tenido un valor especial, al menos desde Kafka, ¿no? O sea, en un tiempo en que los seres humanos mismos son animalizados, las fábulas con animales tienen un valor político muy particular. Hay una interpretación obvia que a mí me parece adecuada de la metamorfosis kafkiana. Si a ti te llaman gusano, acabas siendo un gusano. Si te tratan como un gusano, acabas siendo un gusano. En España también sabemos mucho de eso. Si leemos los textos clásicos, ¿no?, los textos de nuestro teatro del siglo de oro, descubrimos cuántas veces aparece el morisco o el judío o el converso asociado a expresiones como perro o cerdo. Claro, si tú a un ser humano le tratas como un perro o lo tratas como un cerdo, lo tratas en general como un animal, lo estás deshumanizando y estás digamos, por medio de la aniquilación moral, estás preparando su aniquilación física. Sabemos que eso ha sucedido en Abu Ghraib, ¿no? Si le colocas a un iraquí una correa y un bozal, pues lo siguiente va a ser tratarlo a patadas. De forma que creo que hay, como digo, una tradición que yo creo que cobra un valor especial, digamos, en unos tiempos como los nuestros, en que muchos hombres están siendo educados para comportarse como bestias, para ganar sus espacios y para defenderlos a dentelladas, y muchos hombres están siendo literalmente tratados como bestias, ¿no? A mí me llama mucho la atención que con esto de la crisis financiera y demás parece como que saltan las alarmas que no saltaron ante cifras escandalosas de hambrunas que teníamos hace un mes, ¿no?, antes de que Wall Street empezase a caer. O sea, me parece que es difícil mantener un discurso coherente sobre los derechos humanos y aceptar lo que por otro lado se está aceptando. Yo he escrito 4 obras en que los personajes son animales, o en que hay personajes animales. La primera nunca se ha representado y a mí me dio la pista para trabajar y para seguir explorando ese campo. Se trata de una adaptación del Coloquio de los perros de Cervantes, que yo titulé Palabra de perro y que nunca se ha puesto en escena. La escribí a partir de un desafío de mi amigo Luis Blat, que me propuso escribir una adaptación del Coloquio de los perros.
pero poco a poco esa adaptación se fue convirtiendo, tras sucesivas reescrituras, en un texto que me era cada vez más propio. Si recordáis la novela cervantina, Cipión y Berganza se encuentran y Berganza le cuenta la vida a Cipión y de algún modo siguiendo el esquema de la novela picaresca, es decir, le cuenta su vida siguiendo la serie de amos por los que ha pasado, de señores por los que ha pasado. Lo que ocurre en mi ficción es que Cipión y Berganza son dos perros que cada uno de los cuales sabe que puede hablar, es un perro locuaz, pero no sabe, y creía que esa era una propiedad privada que ningún otro perro tenía, y sucede que uno ha escuchado al otro hablar en sueños y se encuentran por primera vez dos perros que saben que el otro también habla. Y entonces Cipión le propone a Berganza: vamos a contarnos nuestra vida, pero para atrás, a ver si llegamos al momento en que aparezca el misterio, ¿por qué hablamos?, ¿no? ¿Habrá algún momento en nuestra vida? Y entonces Cipión le dice a Berganza: venga, empieza tú. Y Berganza empieza a contar su vida, a diferencia de lo que ocurre en la novela cervantina para adelante, empieza a contarla para atrás, ¿no? Y cuando la empieza a contar para atrás, y en un cierto momento descubren el misterio, y es que son digamos, hombres sin papeles, o sea, no son perros, sino hombres sin papeles que han sido tratados como perros, ¿no? O sea, digamos, descubren finalmente que en realidad siempre fueron hombres, ¿no? O sea, que eran hombres que han sido tratados como perros hasta el punto de que han llegado a creerse perros, ¿no? Esta obra nunca se ha puesto en escena, pero sí las posteriores. Cuando, en lo que se refiere a últimas palabras de Copito de Nieve, yo soy de Madrid, pero leo de vez en cuando La Vanguardia. Leo La Vanguardia porque los miércoles tiene un suplemento cultural maravilloso, interesantísimo, pero además también porque es muy interesante, por ejemplo, leer sobre todo las páginas de local de una ciudad que no es la tuya, ¿no? Y ver cómo los vecinos del Paseo de Gracia se enfadan con el alcalde, reclaman no sé qué, o que pongan otro semáforo, no sé qué. Eso es interesante, precisamente porque no vives allí, ¿no? Y entonces recuerdo que de pronto empezaron a aparecer noticias sobre Copito, ¿no? Que Copito estaba enfermo y tal. Y entonces yo tuve un flashback, ¿no? Y digo, anda, Copito. Yo nunca vi a Copito, ¿no? Digo que nunca lo vi en persona, por así decirlo, ¿no? Cuando digo en persona me refiero a él. Yo recordé que de chico un día vi en la tele la siguiente situación. Yo estaba viendo la tele y de pronto estaba el cuidador de Copito, un documental de estos de la tele, Copito y tal. Entonces dice el cuidador, Copito es mucho más importante que Chulín, el oso panda del Zoo de Madrid. Y digo, ¿por qué menciona Madrid? ¿Qué tendrá que ver Madrid? Entonces empecé a darme cuenta de que Copito era más que un mono, igual que el Barça es más que un club, ¿no? Y digo, joder, bueno, a mí jamás se me ocurrió pedirles a mis padres que me llevasen a ver a Copito porque pensaba que solo lo podían ver los niños de Barcelona, ¿no? ¿Qué derecho tenía yo de ver a Copito? Pero luego resulta que empiezan a haber noticias, si me enrollo mucho me cortas, ¿eh? Resulta que empieza a haber noticias sobre, como digo en La Vanguardia, Copito está enfermo y tal. Y bueno, el debate en torno a Copito me pareció extraordinario. El hecho de que empieza a ir gente en masa a ver a Copito, ¿no? Familias enteras que van a despedirse de Copito. Familias que probablemente se habían olvidado en qué residencia habían dejado a su abuelo, pero tenían que ir a ver a despedirse de Copito. Luego el debate en torno a qué hacer cuando muera Copito. El debate en torno a si Copito merecía o no la eutanasia. Si a Copito había que privarle del dolor, etcétera. El hecho de qué hacer con los restos de Copito, de si Copito hacerle o no una estatua, de si la estatua debía ser figurativa o no figurativa, ¿no? Y luego toda la cadena de declaraciones, entre las cuales mi favorita es la del alcalde de Barcelona que dijo, ya muerto Copito, dijo, Copito ha sido el mejor ciudadano de Barcelona, ¿eh? Pensé, menuda idea de la ciudadanía tiene este hombre, ¿no?
Bueno, entonces yo recuerdo que el personaje me pareció tan poderoso que le comenté a mi amigo Josep María Benet i Jornet que él debía hacer una obra sobre Copito. Me pareció algo adecuado, un personaje óptimo para una parodia, ¿no? O para una sátira de la ciudad. Pero claro, para hacer una sátira creo que has de tener dos... por ejemplo, Bulgakov fue un gran satírico de Moscú. Para hacer una sátira has de conocer muy bien un lugar y has de amarlo profundamente. O sea, cuando Valle Inclán radiografía así Madrid, lo conoce muy bien y al mismo tiempo lo ama y por eso le duele, ¿no? Y yo pensaba, imagina una escena en la que comienza la familia como poniéndose de luto y el público cree que es que se van a ver al entierro de un... y es que se van a ver a enterrar a Copito y demás. Bueno, el caso es que mi amigo no tiró para adelante y yo hice esta obra que montó Andrés Lima con un extraordinario Pedro Casablanc haciendo de Copito. El caso de la tortuga fue distinto. Cuando, yo no sé si el montaje ha llegado por aquí, pero cuando yo vi en un periódico una foto de una tortuga, de una gran tortuga, y junto a dos de sus cuidadores, ¿no? Y ponía la foto, Harriet cumple 175 años, ¿no? Y entonces yo leo en el pie de página y veo que yo no conocía esa historia, a lo mejor vosotros la conocíais, que Darwin se llevó 4 tortugas gigantes de las Galápagos a Falmouth, luego no se adaptaron bien al clima o a las costumbres británicas o al carácter británico y acabaron en Sydney, Australia, ¿no? El caso es que yo pensé, joder, qué personaje tan interesante, ¿no? Este bicho, porque ha visto la Revolución Rusa y la Perestroika, y además lo ha visto desde abajo, ¿no? Tiene una perspectiva histórica, y entonces pensé que era un personaje potente, ¿no? Pero claro, uno en principio piensa, hombre, la tortuga tiene muy poca teatralidad, ¿no? O sea, sí, ¿no? O sea... Y entonces es cuando se me empezó a ocurrir la idea de decir, bueno, pues ¿qué pasa si es una señora vieja que entra en casa de un historiador, es una señora sin papeles y necesita papeles para volver a las Galápagos y le dice al profe, yo te cuento mi vida, que es interesante, si tú me das papeles. Pero ¿usted quién es, señores? Yo soy la tortuga de Darwin, ¿no? Dice ella. ¿Pero usted quién es? ¿Qué va a ser la tortuga de Darwin? Usted es una señora, ¿no? No, es que he evolucionado, ¿no? Y entonces esta vieja le cuenta los avatares por donde ha pasado. Esto ha sido montado con mucha imaginación por el bueno de Ernesto Caballero e interpretado por una genial Carmen Machi. Yo cuando Ernesto me dijo que ella lo iba... Yo había pensado el texto pensando en una actriz mayor, ¿no? Y cuando... me dijo Carmen, a la que yo respetaba mucho, no la veía, ¿no? en principio, pero ahora no vería a otra actriz haciendo... Yo creo que lo que ha ocurrido con Carmen es algo extraordinario. O sea, y yo creo que el texto tiene muchísimas imperfecciones, pero ella consigue superar esas imperfecciones y consigue... yo creo que ha hecho uno de los grandes trabajos actorales de mucho tiempo. Y lo que se refiere a la paz perpetua tiene otro origen. Es un desafío que me hace Gerardo Vera de que escriba en torno al terrorismo, acerca del terrorismo, y entonces yo pensé en unos perros que se disputan un puesto en una unidad de élite antiterrorista que han de pasar una serie de pruebas, en principio físicas, técnicas, pero finalmente han de pasar una prueba moral, ¿no? Y esa es finalmente la importante, porque yo creo que en la llamada guerra contra el terror me parece que está viendo precisamente lo que estamos viviendo es que se nos está interpelando directamente y se nos está preguntando si realmente creemos en cosas en las que estábamos seguros que creíamos hace unos años. Es decir, por ejemplo, el otro día apareció una encuesta que decía que más de la mitad de la población estadounidense cree que la llamada guerra contra el terror es admisible la tortura, ¿no? Es un hecho que hoy no solo en bares o en tabernas o en un autobús
puedes escuchar a gente que legitima la tortura, sino que hay foros políticos y foros académicos en que se está legitimando la tortura. Es decir, por ejemplo, se habla de protocolizar la tortura, es decir, de que haya tortura, pero de algún modo contextualizada en presencia de un juez, con determinadas garantías, etc. El solo hecho de que eso esté apareciendo abiertamente en el espacio público, me parece que es estremecedor y de algún modo mi pequeña respuesta es la paz perpetua. Yo creo que el teatro es el medio más directo y al mismo tiempo más diverso que conozco para compartir mi asombro. Mi asombro hacia cosas que me hacen feliz y hacia otras que me provocan zozobra, ¿no? Y de algún modo la paz perpetua de algún modo es mi forma de convertir en teatro esa zozobra. Y es un hecho que por lo demás, y ya concluyo, los personajes animales son además una invitación al teatro, ¿no? Es decir, si el espectador acepta el juego, es obvio que Carmen Machi no es una tortuga, y mucho menos una tortuga de 200 años. Es obvio que Pedro Casablanc no es un mono. Pero si el público acepta que lo son, y el teatro es fundamentalmente eso, un juego de complicidades entre los actores y los espectadores, si acepta eso va a aceptar otras muchas cosas. Es decir, si el público entra a ver una obra que se titula Últimas palabras de Copito de Nieve, es decir, una obra en la que el mono va a hablar, va a aceptar otras muchas cosas. Por así decirlo, va a haber una radical apuesta por el teatro, por su libertad, por la imaginación. Entonces, al personaje animal puedes ponerle en su boca palabras y frases que quizá no te atreverías a poner en boca de un personaje humano, o que quizá resuenen de un modo distinto en boca de un animal que de un personaje humano, y en general estás invitando al director, a los iluminadores, a los escenógrafos y desde luego a los actores a explorar posibilidades de teatralidad que quizá otro tipo de marco no ofrecen, ¿no? Y en este sentido, pues para mí han sido experiencias gratificantes. El teatro es quizás el género que mejor sirve para gritar que el emperador va desnudo. Entonces tú has utilizado el tema del poder no solo temáticamente, sino también desde el nivel del lenguaje como un instrumento de dominación más. Sí, bueno, el teatro es peligroso. El teatro es pequeño, pero sigue siendo peligroso. Ayer leía que a una profesora de secundaria de Alicante, creo que era de Alicante, la habían sancionado, la habían expedientado, no sé si habéis visto esta noticia, porque resulta que había puesto en escena con sus chavales la obra Forasters de Sergi Belbel, y entonces una madre había visto un ensayo, le había parecido un escándalo, había hablado con el alcalde y el caso es que se ha generado un gran follón y han expedientado a la profesora, cosa que me parece, yo lo vi ayer por la noche en un periódico en la edición por internet, me parece algo grave, o sea, me parece algo grave porque se está, o sea, quiero enterarme y quiero hablar con Sergi acerca de cuál es el asunto, porque o sea, dices, qué cosa más pequeña, en un pequeño pueblo de Levante y tal, ¿no? Esto es grave, porque, o sea, de pronto a una profesora que probablemente está haciendo un trabajo suplementario, ¿no? A su jornada, que está ilusionada, que está con lo que cuesta mover a una gente y demás, de pronto la censuran de ese modo, su nombre aparece asociado a escándalo, a obscenidad. Luego resulta que los medios sacan un trozo de un texto de Forasters de Belbel en que un hombre dice una serie de tacos contra los negros contra unos negros de su barrio. Cualquiera que conozca a Sergi Belbel sabe que ese texto, en su contexto, tiene un carácter crítico. Está criticando a ese tipo de personaje. Pero si tú lo desgajas, ¿no? Lo desgajas y lo citas tal cual, pues parece como que el Belbel es un tipo que se dedica a escribir chorradas a base de tacos, etcétera, ¿no?
Creo que se trata de ese tipo de situaciones que dan cuenta de hasta qué punto pues, se empobrece y vamos a menos, se empobrece nuestra sociedad y vamos a menos. Pero a lo que iba, resulta que eso, de pronto, es teatro, ¿no? Eso de que nos juntemos que se junte una gente y escuche eso es de algún modo incómodo. No sé si os has conocido que Voltaire escribió una obra que se llama Mahoma, una obra sobre el profeta, cuya lectura pública ha sido prohibida en distintos lugares. Su representación ha sido prohibida y su lectura pública fue el último lugar donde tuvo lugar la prohibición fue previendo un escándalo, porque Mahoma es presentado críticamente por Voltaire. El último lugar donde ha habido esa prohibición, esa censura, es en Bélgica. Llamo la atención sobre el hecho que esa obra se puede descargar en Internet. Se puede comprar en la editorial Flammarion, ¿no? Y se puede descargar en Internet, igual que nosotros tenemos Cervantes Virtual, donde podemos descargar muchos textos clásicos. Los franceses, tú puedes descargar los textos de Voltaire, de Molière. Es decir, la edición no es peligrosa, pero el hecho de que una gente se reúna y eso se ponga cuerpo a esos personajes y se ponga esa palabra en cuerpo, en cuerpo y en espacios, tiene un peligro, resulta incómodo. Alejandro y Ana sufrió enormes presiones precisamente cuando en realidad pues éramos 200 gatos ahí. ¿Qué importancia tenía eso? Creo que el teatro sigue siendo un espacio en su pobreza, en su pequeñez, paradójicamente un espacio de resistencia, donde es posible reaccionar a aquellas preocupaciones que estén en el aire, ¿no? Yo creo que el teatro es un arte político, al menos por 3 razones. Primero, porque su autoría es colectiva. En los trabajos que he compartido con Miguel Ángel o con Juan Antonio, ellos son tan autores como yo. Todos firmamos ese espectáculo. El espectáculo es de cada uno de nosotros y de ninguno. En este sentido, el teatro ya solo por eso es un arte de grupo, es un arte de comunidad. En segundo lugar, el teatro es un arte político porque es un arte que convoca a la ciudad. Y la convoca en asamblea, y el espectáculo es recibido en asamblea, y es recibido colectivamente. Nos reímos con los que otros se ríen, nos indigna la risa de otros ante cosas que a nosotros no nos parece que merecen risa. Cuando salimos del teatro, ¿qué tal estuvo? Comentamos si había mucha o poca gente, cuál fue la reacción de los otros. En general, hay una respuesta de la sociedad respecto de la obra. Y luego, en tercer lugar, creo que el teatro es un arte político porque es, por excelencia, el arte de la crítica y de la utopía. Es el arte donde lo que representamos nos sirve para examinar lo que somos y para imaginar otras cosas que podríamos ser. Nos sirve para dar cuenta de lo que hay y para soñar, ¿por qué no?, otros mundos. Y también, y eso se refiere también al lenguaje. En el teatro podemos asombrarnos del modo violento con que usamos nuestro lenguaje, del modo en que una y otra vez utilizamos las palabras no para comunicar, no para establecer espacios comunes, sino para dominar al otro, para imponernos sobre el otro, ¿no? El teatro nos sirve para escuchar nuestras propias palabras y asombrarnos respecto del modo, muchas veces enfermo, en que usamos en nuestro lenguaje. Y, ¿por qué no?, para soñar, para imaginar otros modos de vivir. Cuando escuchamos los grandes teatros del siglo de oro, o cuando escuchamos un texto de Valle Inclán, lo primero que despiertan esos textos en nosotros es una nostalgia de lengua, ¿no? O sea, cuando escuchamos los grandes textos de Lope y de Calderón, sentimos hasta dónde puede llegar nuestra lengua frente a nuestro empobrecido lenguaje cotidiano, ¿no? Y más lenguaje es más vida, ¿no? Y si somos capaces de nombrar más cosas y de
y de ser más... y de ser capaces de manejar una lengua más ancha y más honda, pues también somos capaces de vivir más. De modo que el lenguaje puede ser, desde luego, un instrumento de dominación, de violencia del hombre sobre el hombre, o puede ser también, ¿por qué no?, un instrumento de emancipación. Y es cierto que en mi teatro una y otra vez eso se tematiza, ¿no? Es decir, que en mis obras lo que aparece una y otra vez es pues seres humanos de algún modo intentando dominar a otros, intentando empequeñecer la vida de otros, y seres humanos que buscan un resto, un margen, una salida, ¿no? Mira, yo tengo un montón de preguntas, pero veo que el tiempo pasa muy rápido. ¿Queréis hacer alguna pregunta? ¿Os apetece participar un poco? Yo sigo, si no, a mí me da igual. ¿No? Bueno, pues sigo yo. Hace unos días estuvo aquí José Monleón, que le daban un premio en el FIT por la revista Primer Acto, por haberla fundado. Tú formas parte del consejo redactor de esa revista. Y él decía una frase que a mí me llamó mucho la atención. Él decía que el teatro o es mucho más que teatro o no merece la pena. La experiencia teatral puede ser muy intensa, aunque yo creo a veces que una película, por ejemplo, regular o mala, se tolera mejor que una obra de teatro regular o mala. Y yo quería preguntarte por esa experiencia teatral que es muy, muy exigente. Sí, sí. Bueno, yo a Pepe Monleón, como mucha gente del teatro español, le debo mucho. O sea, Monleón es un tipo que ha braceado a contracorriente desde hace mucho. Y os llamo la atención sobre un libro autobiográfico que ha escrito, que se llama La Travesía. No sé si ha sido presentado aquí, lo ha editado la gente de Marcial Pons, esta editorial orientada a la historia. Bueno, sobre todo la primera parte de la biografía está cargada de anécdotas que deberíamos ganar para el teatro. Hay una escena, Monleón cuenta cosas de su vida desde que él se va de Tabernes de la Valdigna a Madrid y cuenta muchas cosas que nos dan cuenta de esa España en la que vivió, ¿no? Y bueno, por ejemplo, una de mis anécdotas favoritas es cuando estaba haciendo la mili, no sé si era en Mallorca, pues el capitán o quien fuere le decía, recluta a Monleón, y Monleón salía de formación. Y el capitán le pedía consejo de qué obra de teatro o qué película ver ese fin de semana con su señora, ¿no? A mí eso me parece graciosísimo, ¿no? O sea, que el capitán te saque de la formación y te pida consejo. O, por ejemplo, aquel momento en que, estando en la universidad en Valencia, de pronto llegó un tipo de Falange a decirles que se había oído que estaban circulando por ahí obras de Ortega y Gasset, ¿no?, y que no leyesen a Ortega y Gasset porque era un personaje peligroso, etc., ¿no? Y entonces, por supuesto, todos se fueron a buscar a Ortega y Gasset después de aquella invectiva, ¿no? Está cargado de anécdotas interesantísimas. Hay algo que además me parece sobresaliente y que me llama la atención sobre el modo en que Monleón y otra gente empiezan a trabajar y empiezan a acercarse al teatro, eso, en los años 50 y 60, que me da que pensar cuando en torno a la revista Triunfo se ponen... Claro, ellos hacían crítica de teatro o comentaban sobre teatro, pero el teatro era una ventana para otras muchas cosas, y eso tiene que ver con lo que decía Monleón. O sea, se juntaban Ezcurra, Monleón y cuatro más a hablar sobre La muerte de un viajante de Arthur Miller, ¿no? Y estaban hablando sobre teatro, pero estaban hablando sobre otras muchas cosas, ¿no?, sobre las que no se podía hablar. Se hablaba sobre, pues eso, sobre el pequeño peso del pequeño hombre en el mundo capitalista. Se hablaba de otras muchas cosas. Y creo que cuando, por ejemplo, he hablado con, por ejemplo, Florica Ikim, que es el equivalente a Monleón en Rumanía, ¿no? Pues ella me cuenta que de algún modo el teatro se convirtió en ese espacio de resistencia también allí, ¿no? Cuando vemos el enorme respeto que tiene la sociedad argentina por su teatro, nos damos cuenta de que el teatro argentino ha dado mucho a la gente, porque en momentos muy duros
políticamente o económicamente, el teatro fue un lugar donde todavía se podía decir la verdad, ¿no? Donde se había una polifonía que rompía el discurso del gran hermano. Y de forma que la sociedad devuelve con su gratitud algo de lo que le dieron los actores y los directores en aquellos años. El teatro argentino muchas veces ha sabido estar a la altura de las circunstancias, precisamente eso, porque ha sido capaz de ser más que teatro. Pero ser más que teatro no hay que entenderlo en un sentido arrogante, sino al contrario, en un sentido bien modesto. Tenemos que precisamente crear espacios para que la gente pueda pensar, para que la gente pueda imaginar, para que la gente pueda sentir. Si estamos haciendo eso tan pequeño, estamos realmente haciendo algo que es interesante no solo para las gentes del teatro, sino para la gente. Yo creo que solo hay una razón para hacer teatro, finalmente, que es el amor a la gente. Si no es por amor a la gente, no hagas teatro. Bueno, una opinión personal, a mí Hamelin es quizás de tus obras de las que más me gusta, me parece de las más complicadas, de las más logradas. Yo creo que en esa obra tú adoptabas el punto de vista del desconcierto de un niño del que están abusando de muy diversas maneras. Yo me pregunto, ¿a ti te acusaron un poco de ambigüedad por esa obra? Ajá, sí, a ver. Sí. Gracias por tu opinión sobre Hamelin. Bueno, Hamelin se está montando ahora mismo en Italia y en Rumanía, y se va a montar en Bélgica el próximo febrero, y bueno, ha tenido ya 8 montajes fuera de España, ¿no? En España se benefició de un muy sabio montaje de Andrés Lima y yo creo que de un montaje con extraordinarias interpretaciones. Hamelin procede de una noticia que leo precisamente en La Vanguardia, ¿no? Dice aquella noticia, padres alquilan su hijo a un pederasta los fines de semana por 30.000 pesetas. Bueno, a mí como padre, la noticia me estremece. Y entonces, de algún modo, ya no como padre, sino como dramaturgo, intento recordar el mandato chejoviano. Yo creo que el mandato de Chejov es mira de cerca, intenta acercarte y mira un poco más de cerca. Y entonces, si uno mira un poco más de cerca, se empieza a preguntar, ¿quiénes son esos padres? ¿Quién es ese pederasta? ¿Quién es ese niño? ¿Quién es el periodista que me lo cuenta? ¿Y quién soy yo que estoy escandalizándome ante esta noticia? Y entonces empiezo a acercarme, y cuando empiezo a acercarme, empiezo a pensar que quizá las cosas no sean tan claras. Y eso no quiere decir que sean más limpias, pueden ser incluso más turbias de lo que parece, pero desde luego van a ser más complejas. Van a ser más complejas porque por ejemplo, a lo mejor resulta que ese padre, a lo mejor no es que esté alquilando a su hijo, es que a lo mejor es un hombre que, como decía el personaje de la ficción, magníficamente interpretado, por cierto, por Roberto Álamo, siente que no es capaz de ser un padre, ¿no? Y siente que con ese chico universitario, su hijo está mejor que con todos los bandarras del barrio, ¿no? Ese chico que le lleva y le enseña, le ayuda a hacer los deberes, ¿no? Y el padre a lo mejor no ve la explotación sexual que hay entre esos dos personajes, o no quiere verla, etcétera, ¿no? Y eso es lo que yo intenté con Hamelin, acercarme a todos ellos, acercarme a todos esos personajes, incluso a un personaje que me es, por supuesto, absolutamente repugnante, que es el pederasta, ¿no? El pedófilo. Porque se trata de un personaje que quizá tenga una inclinación que él afirma que es capaz de contener. La obra, en su primer término, es una obra cuyo tema es la pederastia, pero yo creo que finalmente es una obra sobre el lenguaje. Es una obra sobre el lenguaje porque en la obra entran en conflicto distintos discursos. Entra el discurso del juez, el discurso de la psicóloga, ¿no? Y está también el empobrecido discurso de la familia del niño.
porque precisamente la depauperización de esa familia empieza por su incapacidad de construir un discurso que organice esa experiencia. Cuando esa familia se reencuentra con el niño en la escuela hogar, solo saben decir trivialidades, ¿no? ¿Qué haces por la mañana? ¿Qué haces por la tarde? Porque no son capaces de establecer un discurso coherente y son, sin embargo, invadidos por el lenguaje, digamos, entre comillas, de las fuerzas del bien, es decir, del juez, de la psicóloga, etc. Yo creo que cuando hacemos teatro tenemos la obligación de defender a cada uno de nuestros personajes, y eso quiere decir intentar buscar las razones de esos personajes, por distantes que sean de nosotros. Yo he escrito en Himmelbeck el monólogo de un nazi, ¿no? Pero tengo que conseguir que ese personaje de algún modo sea atractivo para el espectador, porque lo más turbador no es ver a un nazi, lo más turbador es sentir que hay algo en ti de él, ¿no? Si no escuchamos a los nazis, ¿no? Estaría bueno, pero el teatro tiene esa capacidad, tiene la capacidad de que un actor sostenga el discurso de un nazi y que tú sientas que en algún punto sientes una simpatía por ese personaje, y cuando eso ocurre, tú mismo vas a generar probablemente una reacción que es mucho más interesante que la mera arenga antinazi. Es decir, si tú eres capaz de provocar una reacción en el espectador contra el personaje, estás haciendo algo más útil que colocar aquí a un monigote que se autoanula, ¿no?, en tanto que personaje, ¿no? O sea, si aquí sacamos a un nazi, si en teatro sacamos a un nazi diciendo barrabasadas, inmediatamente el público lo ve como el malo, ¿no?, y se acabó la obra. Como tantas veces hago, pues intento indagar informarme sobre ciertos sucesos. También me informé sobre el caso Arni de Sevilla, sobre el caso Casa Pía de Portugal, ¿no?, de Lisboa, sobre el caso Otro en Francia. Y luego, cuando he visto la obra, cuando la obra se ha representado en distintos sitios, las reacciones han sido, en general, de que ha habido gente que ha pensado que la obra dramatizaba un acontecimiento que ha tenido lugar en esa sociedad, ¿no? Y eso me resulta, por supuesto, preocupante y me indica cómo la violencia frente a los niños está en el aire y los niños son los primeros que pagan en todas partes. La obra, como decía, es una obra sobre el lenguaje, pero está construida de algún modo para que resuene el silencio del niño. O sea, y eso tiene que ver también con un aspecto de Himmelbeck, una obra sobre los campos de concentración. Creo que hay algo en los últimos tiempos, junto a un teatro histórico, ha ido apareciendo lo que se llama un teatro de la memoria, que de algún modo tiene una vocación justiciera de intentar dar voz a las víctimas del pasado. También hay espectáculos que intentan dar voz a las víctimas del presente, ¿no? Escuchamos frecuentemente ese tipo de apelaciones, dar voz a los sin voz, ¿no?, dar presencia a los ausentes, etc. Advierto sobre el hecho de que eso puede deslizarnos hacia una suplantación peligrosa. Es decir, no tenemos derecho a hablar por los sin voz. Lo más que podemos hacer es conseguir que resuene su silencio. O sea, la voz de los sin voz, la voz de las víctimas del pasado está perdida para siempre. Y eso puede tener una productividad en el presente. O sea, si somos capaces de sentir ese dolor, el dolor de no ser capaces de escuchar, ¿no?, eso puede tener un valor político en el presente. Pero si lo que hacemos es dar voz a las víctimas del pasado, arrogándonos poniéndonos, por así decirlo, en el lugar de la víctima, lo que podemos estar es haciendo un ejercicio, en el fondo, narcisista y, en el fondo, bastante autocomplaciente, porque nos sentimos satisfechos, de algún modo, de haber resucitado a aquellos que murieron, ¿no? Y eso me parece peligroso. En este sentido, cuando la obra Himmelbeck es una obra en la que parte de un acontecimiento histórico que tuvo lugar, pero que finalmente es una ficcionalización libre. Lo que ocurre en Himmelbeck es que los judíos de un campo son obligados a representar, digamos, una vida normal
preparando la visita de un delegado de la Cruz Roja, ¿no? De forma que lo que vemos en la obra no es la vida de los judíos, sino la vida que el comandante les ha obligado a representar, ¿no? Y finalmente, al final de la obra, hay un momento, el comandante quiso que una niña cantase una canción, y escuchamos a esa niña, ¿no? Y de algún modo lo que hay en esa canción es precisamente esa vida que nunca llegó a tener lugar. Y yo es a lo que me atrevo a hacer, ¿no? A intentar de algún modo dar resonancia a ese silencio. Es a lo más que me atrevo. Y en el mismo sentido, en Hamelin hay un niño desconcertado y muchos adultos que dicen amarlo, el padre que no sabe serlo, el pedófilo que también dice nadie te ama como yo, la psicóloga que quiere acogerlo, ¿no? El juez que quiere enviarlo a la escuela hogar, y en el centro de esa palabrería, ¿no? Está el silencio del niño, ¿no? Y de algún modo toda la obra está construida para que se escuche ese silencio. También hablando de eso, un poco en tus obras aparece también frecuentemente un poco el fracaso de las buenas intenciones, ¿no? El juez también de Hamelin, en Camino del Cielo también se... Claro, bueno, quizá la primera obra mía en que eso es visible es El Jardín Quemado, obra que tampoco se representó nunca y que curiosamente tiene algo que ver o cobra una paradójica actualidad ahora con este debate en torno a las fosas, ¿no? Es una obra que escribí y que se iba a representar escribí a finales de los 90 y se iba a representar en el Centro Dramático Nacional, pero en ese momento hubo un cambio de gobierno, ¿no? y cambio de dirección en el centro y se consideró que no, se bajó de programación esa obra. Lo que hay en esa obra es lo siguiente, hay un personaje, también esta obra procede de algo que leí y que me llamó mucho la atención, ¿no? En el 90 y tantos yo leí la siguiente noticia. Contaban que junto a las afueras de un psiquiátrico en Menorca, ¿no? Habían aparecido unos archivos, que alguien tira unos archivos de un psiquiátrico, ¿no? Y entonces habían aparecido muchas fichas de internamientos, de ingresados en ese manicomio en fechas de la Guerra Civil, ¿no? En la Guerra Civil había habido una enorme densidad en ese manicomio, había habido muchos ingresos en ese manicomio. Y yo pensé, ¿por qué se puede ingresar a gente en un manicomio en la Guerra Civil? Y pensé dos cosas. O para salvarlos, ¿no? O sea, si eran hombres sanos, o para salvarlos, o para darles un castigo peor que la muerte. Pensé. Y construí una ficción en la que un hombre, un joven psiquiatra en los años de la transición española, está haciendo un trabajo en un psiquiátrico que se llama San Miguel, que es dirigido por un prestigioso psiquiatra desde la época de la Guerra Civil. Entonces, el joven psiquiatra en un momento dado, digamos, invierte la situación. Él, que parece que estaba haciendo ahí un trabajo doctoral, un trabajo de investigación al principio de su carrera investigadora, le dice se llama Benet, el joven investigador, ¿no? El joven psiquiatra, y entonces lanza la acusación contra Garay, que es el viejo director de ese psiquiátrico, y le dice, aquí 12 republicanos fueron ingresados y fueron fusilados durante la Guerra Civil, ¿no? Y yo voy a probarlo, ¿no? Y entonces la obra cuenta cómo ese hombre entra en el jardín, ¿no? Donde están los internos, e intenta investigar, intenta relacionarse con los internos más viejos, los que pueden recordar algo de aquello, ¿no? Y entonces él lo que poco a poco va descubriendo es que cada uno de esos hombres, digamos, vive en un mundo alternativo. Uno cree que es campeón mundial de ajedrez, otro cree que es un domador de perros y no hay perro alguno en aquel patio, ¿no? Y finalmente lo que descubre es algo terrible. Lo que descubre es que efectivamente hubo 12 fusilamientos, porque él tenía un indicio, hubo 12 fusilamientos, pero en realidad
efectivamente se ingresó a 12 republicanos y hubo 12 fusilamientos, pero lo que hubo es que, digamos, fueron fusilados 12 inocentes, ¿no? O sea, 12 hombres, 12, digamos, auténticos enfermos fueron fusilados y fueron sustituidos de algún modo por estos republicanos. De forma que, digamos, este hombre que ha entrado en ese psiquiátrico sale de él con más preguntas que aquellas con las que entró. O sea, sabe que allí ha ocurrido algo tremendo, pero probablemente mucho más complejo de lo que esperaba. De forma que no era una historia solo de, digamos, de verdugos e inocentes, sino que de algún modo la violencia, digamos, ha envuelto a todos, ¿no? Y en la obra finalmente hay un, digamos, la obra en su penúltima escena concluye precisamente con los enfermeros levantando el suelo y viendo qué es lo que hay ahí, ¿no? Y Bennett sale del psiquiátrico hablando, o sea, con más preguntas que aquellas con las que entró, sin saber si este Garay es de algún modo alguien que es un verdugo o alguien que de algún modo es un justiciero y que hizo lo que había que hacer en ese momento. Y creo que lo importante no es que el personaje salga con más preguntas, lo importante es si el espectador se las hace, ¿no? Y yo creo que el teatro ha de ser fundamentalmente eso, no un lugar donde encontremos respuestas, sino donde encontremos buenas preguntas. Y cuando eso no ocurre, cuando en lo que a mí se refiere, siento que he hecho mal mi trabajo. En La Paz Perpetua, yo en La Paz Perpetua intentaba que finalmente el espectador compartiese conmigo la paradoja de una situación en la que un hombre, o sea, pensemos que un hombre dice, que alguien te dice, presionando físicamente a un detenido, tú puedes salvar a un inocente porque quizá este hombre tiene una información que puede salvar vidas, ¿no? A mí eso me parece una situación terrible, contradictoria, paradójica. Y yo intenté escribir la obra para abrir esa contradicción en el espectador. Sin embargo, la obra se ha recibido como digamos, un alegato directo contra la tortura, ¿no? Y en este sentido yo siento que he hecho mal mi trabajo, ¿no? Porque como decía antes, cuando hablaba del nazi, ¿no? Un alegato contra la tortura es menos eficaz, ¿no? que el ser capaz de colocar en el espectador la pregunta de ¿yo qué haría? ¿Acepto las razones del torturador? ¿Pertenezco yo mismo a la zona gris donde este hombre se está colocando, ¿no? Porque si consigues plantear eso al espectador, el espectador mismo generará sus propias respuestas, saldrá con una zozobra que yo creo que será productiva, y en este sentido tu trabajo me parece, será más útil que en el del panfleto o el del alegato inmediato. He mencionado un concepto que me parece útil, que es el concepto de la zona gris, que como sabéis es un concepto que propone Primo Levi en Los vivos y los muertos, ¿no? Él habla de que en aquellos años terribles, en los campos, digamos, además de, digamos, aquellos que eran víctimas y verdugos, había aquellos otros que vivían en esa zona intermedia, ¿no? de cierta confusión moral, que negociaban entre un espacio y otro, ¿no? Bueno, pues yo creo que en esa zona gris esa es la zona que a mí me parece dramática y la que me parece interesante, ¿no? Aquella zona de la indeterminación, de la indecisión, y donde el ser humano pues ha de dar precisamente ha de tomar decisiones que de algún modo lo comprometen absolutamente, ¿no? Y en la medida en que se es capaz de construir ese tipo de situaciones en escena, quizá el espectador puede examinar su propio lugar ante esas situaciones. ¿Queréis preguntar algo? Qué pesada soy. Mira. Comentabas al principio de cómo los libros de teatro eran los primeros que desaparecían de las librerías, ¿no? Y por otro lado, pensando
ya los libros de teatro, los dramaturgos, sino el teatro en general es el gran olvidado, ¿no? O cada vez parece que se está olvidando más, que se le está haciendo menos caso. Al contrario, por ejemplo, que en Francia, ¿no? Que se le da muchísimo valor a todo el mundo del espectáculo. ¿Qué ingredientes crees tú que se dan para que esta situación se esté dando en España, para que el teatro se esté olvidando? Nos hablaba a lo largo de la tarde de que el teatro tenía cierta peligrosidad o que podía ser peligroso. No sé si esto podría ser una respuesta y no sé qué opinas tú, que por otro lado también nos comentabas que el gran objetivo de hacer teatro era el amor a la gente. Claro, sí. Bueno, yo creo que cuando se habla de la crisis del teatro, yo creo que en ningún caso se habla o se debe hablar de la crisis del arte teatral. Es decir, en tanto que arte, el teatro es un arte de futuro y es un arte de enorme vigencia. Yo recuerdo que quizá hace 20 años, recuerdo que decía algún amigo, no sabemos qué historia contar ni cómo contarla, ¿no? Pues yo creo que hoy hay mucha gente que tiene cosas que contar y que encuentra modos de contarla. Y yo al menos como espectador, todos los años, desde hace ya algunos, me siento asombrado, sorprendido por un buen número de espectáculos teatrales que han sido capaces de interesarme como persona, no digo como hombre de teatro. Yo creo que el teatro en este momento tiene una enorme vitalidad expresiva, una enorme capacidad para dar cuenta de la experiencia humana, para dar cuenta de... Creo que no hay ninguna historia que no se pueda contar en teatro, no hay experiencia de la que no pueda hacerse cargo el teatro. Si el teatro recuerda su fundamento, y el fundamento del teatro está en la imaginación del espectador. O sea, si el espectador hace al espectador su cómplice, es imbatible, carece de límites, no tiene otro límite que la propia imaginación del espectador. Fundamentalmente, un buen actor es aquel que es capaz de convocar la complicidad del espectador. O sea, Carmen Machi tiene una técnica extraordinaria, una voz magnífica, pero sobre todo es capaz de hacer que el espectador acepte durante un rato el juego de soy una señora que era una tortuga y he evolucionado y ahora tengo 200 años. Eso es completamente disparatado. Y sin embargo el público no solo lo acepta intelectualmente, sino que cuando ella dice que en los años 40 tuvo un hijo, pero lo perdió porque no supo defenderlo, la gente se emociona. La gente se lo ha tragado entero, ¿no? Y esa es la grandeza del actor, ser capaz de provocar esa complicidad. Es obvio que en teatro no podemos utilizar los recursos expresivos de George Lucas y de Steven Spielberg, pero si pedimos al espectador que imagine París a mi espalda, cada espectador pondrá París, ¿no? Cada espectador pondrá su Torre Eiffel, su Arco del Triunfo o aquella calle en la que se enamoró o en la que perdió a su pareja, ¿no? Y eso será mucho más poderoso que todo lo que se le pueda ofrecer técnicamente en escena. En este sentido yo soy absolutamente optimista en cuanto al teatro como arte, como lugar donde podamos contar historias complejas, fascinantes, emocionantes. Luego sucede que hay sociedades donde por unas razones o por otras el teatro tiene una mejor salud que la nuestra. No debemos ser tampoco demasiado pesimistas, es decir, el teatro español no está en primera división, pero tampoco está en tercera, ¿no? O sea, yo creo que no podemos compararnos a esas sociedades, como he mencionado algunas, como la Argentina o como las sociedades del Este, ¿no? En las que precisamente ha habido un vínculo tremendo entre la sociedad y el teatro, y tampoco podemos acercarnos a esas sociedades como la francesa, la alemana, la inglesa, donde hay unos enormes recursos y una clase culta, ¿no? Que está apoyando al teatro. En la sociedad española es una sociedad de nuevos ricos, ¿no? De pronto pues nos acercamos
somos no sé qué, la 9ª potencia o no sé qué y tal, pero culturalmente, pues, si comparamos las revistas culturales francesas con las españolas, cuánto se vende un ensayo en filosofía en España o cuánto en Inglaterra, etcétera. Yo del mundo de la filosofía tengo amigos traductores y me dicen, joder, el último libro de Tugendhat, por mencionar un filósofo, hemos vendido 47, ¿no? ¿Sabes? O sea que tenemos la sociedad que tenemos. O sea, entonces, yo creo que como ciudadanos hemos de pedir recursos, ¿no? Y hemos de exigir a las instituciones que estén a la altura de las circunstancias. O sea, por ejemplo, yo preguntaba hoy, cuando me encontraba con estos amigos de la universidad, ¿se puede ver buen teatro en Cádiz todas las semanas? ¿No? ¿Se puede ver espectáculos importantes? Porque hay ciudades del mismo tamaño que Cádiz en que eso en España en que eso ocurre así. Entonces quizá hay cosas que están funcionando en otros lugares mejor y otras que están ocurriendo peor. O sea, yo creo que no debemos cortarnos a la hora de exigir como ciudadanos, no ya como profesionales del teatro, más recursos. Nosotros en Madrid, ¿cómo no nos vamos a escandalizar y no vamos a protestar por el hecho de que se hayan gastado lo que se han gastado en la inauguración del Teatro del Canal, ¿no? Cuando al mismo tiempo se cierra la modesta Sala Ítaca, ¿no? Que con 4 duros la hubiera salvado, ¿no? O sea, cada vez que se cierra una sala, se empobrece cada vez que se cierra una sala teatral o cada vez que deja de funcionar una compañía, se empobrece toda la ciudad. Se empobrece toda la ciudad y se empobrecen incluso ciudadanos que jamás van al teatro. Esa ciudad es menos rica, menos interesante, menos compleja, menos abierta. En este sentido yo creo que, por supuesto que hay un discurso, ¿no? Ese tipo de discurso contra los titiriteros, ¿no? Es que ya están los pedigüeños pidiendo... Bueno, hay tanto despilfarro por todas partes que el hecho de que se pida que se subvencionen exposiciones como esta que nos rodea, que se gaste más dinero en cultura, es algo en lo que hay que insistir, y hemos de insistir no solo los profesionales, sino sobre todo los ciudadanos, pero por puro egoísmo, por puro interés. Y luego, en lo que a nosotros se refiere, bueno, y eso a veces se enfrentará con resistencias que deriven precisamente de lo peligroso y de lo incontrolable que pueda ser el teatro. En este sentido, por ejemplo, en España, y me están grabando, es sintomático lo que está ocurriendo en la Comunidad Valenciana, donde, por ejemplo, pues, se están gastando toneladas de euros pues, los edificios de Calatrava, el Palau, etc. Y sin embargo, el teatro en la Comunidad Valenciana, cuando hay una red muy importante de teatros que viene antiguo, sin embargo, la gente del teatro valenciano te cuenta pues, que se está produciendo muy poco teatro allí, y es cierto que llega muy poco teatro de allá. Probablemente es porque el teatro, hacer un concierto, por supuesto que yo amo a Mozart y amo a Beethoven, ¿no? Pero probablemente un concierto de Beethoven, ¿no? Pues tiene eso, un carácter políticamente menos comprometido que dejar a una compañía y que cuente lo que le dé la gana, ¿no? Finalmente, las gentes de teatro, lo que debemos hacer es, con los recursos que tenemos, trabajar lo mejor posible. Y en ese sentido no valen excusas. O sea, yo como dramaturgo tengo que obligarme a hacer los mejores textos posibles, tengo que escuchar, tengo que estar atento a las críticas, a los comentarios de los otros. Yo no creo que haya que obedecer a los críticos, así como no hay que obedecer al público. Pero es necio no escuchar a los críticos y es necio no escuchar al público. Yo ya no me tomo las críticas como agresiones o como insultos. No me siento lo bastante importante como para que nadie tenga nada contra mí, personalmente. Entiendo que si alguien me dice que el final de tal obra cae, o que si el personaje tal es inverosímil, o que si tal situación no se sostiene, pues lo hace porque así lo ve él, ¿no? Y entonces, probablemente, puedo no estar de acuerdo con él, pero me voy a plantear lo que él me está diciendo. En definitiva, yo creo que yo es así como lo veo, y creo que es así como
animo a toda la gente del teatro a trabajar. Creo que no debemos conformarnos, no debemos estabilizarnos, debemos, desde los iluminadores, a indagar en otras formas y no ir a lo ya probado, etc. Y también como espectadores, también tenemos una responsabilidad. Porque claro, si de pronto el tal ayuntamiento hace el esfuerzo de traer no sé qué trabajo, no sé qué obra de cierto riesgo, porque no tiene ahí un rostro televisivo, porque es incómoda temáticamente, formalmente, y luego van 4 gatos, pues el concejal de Cultura dirá a la temporada siguiente, estos aquí ni verlos. O sea que todos tenemos también una parte de responsabilidad en el asunto. Pero yo en general soy optimista. O sea, yo siento que ahora se está viviendo un momento en algunos lugares de orgullo por el teatro y de compromiso con el teatro. Y siento, por ejemplo, me parece muy significativo que actores como Carmen Machi, como Blanca Portillo, están liderando proyectos, ¿no? Están considerando el teatro su primera opción, ¿no? Y en general siento un orgullo que empieza en el propio espectador. O sea, tú escuchas en el autobús en Madrid o en el médico, oye, joder, el otro día estuvo, qué bien está Marisa Paredes, ¿no? O qué bien está eso, Roberto Álamo en Urtain, ¿no? Sientes ese orgullo por haber estado ahí, por haber tenido esa experiencia, ¿no? Esa experiencia intransferible. Y eso me hace pensar que estamos en una ocasión que no deberíamos desaprovechar. Vamos mal de tiempo, ¿no? Vamos mal de tiempo. A Juan, ¿cómo pasaste de la matemática y la filosofía al teatro? Aunque el teatro realmente es matemática y filosofía. Pero, ¿qué cosa fue la que te hizo dar el salto? ¿Qué pequeño milagro, qué sacrificio personal? Claro. Bueno. ¿Qué pequeña cosa que te sacó de la academia? Sí. Bueno, yo antes que gente de teatro, yo fui escritor, ¿no? Tenemos algunos amigos que han llegado a la escritura desde otros oficios teatrales, en particular desde la interpretación o desde la dirección. Quizá empezaron a escribir porque sentían que no tenían los textos que querían dirigir o interpretar. Mi caso fue distinto. Yo, como tantos adolescentes, como tantos españoles, ¿no? Tenía mis novelas debajo del brazo, mis poemas. A mí me interesaba la escritura, ¿no? Y no olvido el momento en que vi teatro por primera vez. A mí mis padres no me llevaron al teatro, ¿no? Mis padres no me llevaban al teatro, pero hay algo que recuerdo. Es que mi padre leía en voz alta, ¿no? Mi padre leía en voz alta y cuenta la leyenda familiar. Bueno, mi padre hizo magisterio, ¿no? Que él tenía un compañero ciego y entonces que él estudiaba en voz alta para que el compañero aprendiese, ¿no? No sé si esto fue realmente así, pero lo cierto es que yo recuerdo que de pequeño mi padre leía en voz alta, ¿no? Y yo recuerdo que estábamos mi hermano y yo haciendo lo que nos tocaba hacer en ese momento, que era jugar a las chapas, pegarnos o lo que fuere, y estaba ahí la voz de mi padre, ¿no? Leyendo aquellas novelas de colección Reno, ¿os acordáis? La editorial Reno. Yo recuerdo haber visto cuando Manderley en Rebeca se quema, lo recuerdo haber visto con toda nitidez. O sea, mi padre leyendo cómo se quema Rebeca, cómo la institutriz aquella quema. Pero también recuerdo cosas que por supuesto yo no entendía ni sigo sin entender. Por ejemplo, aquellos diálogos entre Nafta y Settembrini en La montaña mágica. Estaban aquellos dos hablando y yo estaba... Y entonces aquellos dos dialogando en aquel hospital suizo para tuberculosos, ¿no? Creo que eso es una semilla, porque de algún modo me parece que ahí está la base de la convicción de que la palabra es capaz de crear paisajes, experiencias, tocar el corazón, ¿no? Pero no fui al teatro hasta que en el instituto me obligaron a hacerlo. O sea, yo fui al teatro cuando yo estaba en segundo de BUP y recuerdo que nos obligaron a ver, nos dijeron, tenéis que ir a ver Doña Rosita la soltera. Y en aquella época no te llevaban, sino que tenías que pedir la pasta a tu padre y tal. Y yo recuerdo con qué 4 fui al teatro. O sea, recuerdo con el Lascaray, el Lozoya, el Villalba, el Benito de Luis y yo, los 5 brutos
Y recuerdo que fuimos al María Guerrero, que luego ha sido un lugar muy importante para nosotros, ¿no? Y yo recuerdo ver Doña Rosita la Soltera y recuerdo dos sensaciones con completa nitidez. Una es aburrimiento, me aburrí, ¿no? Pero por otro lado una fascinación tremenda, o sea, recuerdo ver a Nuria Esper saliendo de las sombras, ¿no? Bueno, os contaré que yo tenía en la cabeza aquel montaje y sucede que hace un año pone en París dirige en París una obra mía, Himmelbeck, un director argentino que vive en Francia, que se llama Jorge Labelli, y entonces de pronto, mirando su currículum, veo que él dirigió aquel montaje que yo vi. Es decir, 20 años después nos hemos encontrado. O sea, era aquella época en que tú no veías, por supuesto no veías quién era el iluminador del espectáculo, ¿no? Pero tampoco el director, que tú te fijabas en los actores y tal, ¿no? Y yo recuerdo aquello. Y entonces yo me fui aficionando al teatro, o sea, como espectador, ¿no? Y me fui dando cuenta de que el teatro es un lugar privilegiado para un escritor. Y lo es, y lo he dicho alguna vez, precisamente porque el texto sabe cosas que el autor desconoce. O sea, el autor es un tipo muy limitado, que tiene una experiencia muy limitada, vive en una calle de Madrid, tiene una vida corta, ¿no? Pero el texto puede ser más rico que él. ¿Por qué? Pues porque precisamente el texto es, y eso es el lugar del autor en el teatro, el autor no es origen, sino causa, en el sentido de que es el que da el primer empujón de una cadena de desplazamientos, de traducciones, que va siendo completada por distintos intérpretes, traductores, hasta ese momento final que es el encuentro con el espectador. De forma que uno escribe un personaje que cree que es un triunfador y un actor luego lo interpreta y descubre una herida en ese personaje que uno nunca intuyó, ¿no? O al contrario, considera que un personaje es un fracasado y lo escribe como un fracasado y resulta que el actor le da una dignidad y lo convierte en de algún modo el ganador de esa microsociedad que se plantea en la obra. Y a mí eso me parece fascinante. O sea, es el que uno escribe y su obra llega a lugares que uno no ha previsto, ¿no? que no creyó dejar ahí. Las matemáticas y la filosofía me han formado como dramaturgo. En lo que se refiere a la filosofía, siempre recuerdo que, en principio, la filosofía y el teatro parecen mundos extremadamente distantes, porque la filosofía es el mundo de lo abstracto, de las ideas, mientras que el teatro es el reino de los cuerpos en el espacio, de lo concreto. Sin embargo, algunos grandes, como poco desde Sófocles, desde la Antígona, han sido capaces de hacer concreto lo abstracto, de que un conflicto abstracto, como el conflicto entre la ley del Estado y la ley de la tradición, la ley de la sangre, se concreten en algo tan visible, se hagan visible en el conflicto en torno a enterrar o no a ese hombre, ¿no? Lo consiguió también Calderón, lo han conseguido algunos grandes, y cuando es posible eso, es magnífico, cuando es posible llevar la idea, o mejor, el conflicto entre ideas al escenario. El teatro, en tanto que reino de la contradicción, es precisamente un lugar donde es posible precisamente dar cuenta de lo paradójica de una situación, de un conflicto moral, me parece a veces con mayor eficacia que un ensayo, ¿no? Y en lo que se refiere a las matemáticas, yo siempre digo que el lenguaje del teatro ha de ser un lenguaje sin grasa, un lenguaje desengrasado. El otro día, leyendo un libro sobre mapas, pensé lo siguiente: el teatro es como un mapa, ¿no? Y los mapas son superiores a las fotografías, en el siguiente sentido. Bueno, por supuesto que un fotógrafo aquí me podría discutir y hará bien, pero los mapas son superiores a las fotografías porque
las fotografías están cargadas de respuestas a preguntas que nadie hace, mientras que en un mapa todo es una respuesta a una pregunta. Y en este sentido, con respeto a todo el mundo, el teatro es superior al cine, porque en el teatro todo responde a alguna pregunta. Es decir, cada decisión que toman aquellos señores iluminadores, cada decisión que toma el actor, cada decisión que toma el escenógrafo, todo responde a una pregunta, mientras que la cámara agarra lo que encuentra en su camino. Por supuesto, alguien me podría discutir y decir, hay mucha más construcción de la que sé que la hay, y sé que también lo azaroso es algo valioso, pero por supuesto estoy exagerando, pero estamos para eso aquí, ¿no? Es para exagerar. Entonces, perdón, ya acabo. El teatro es un mapa. El teatro es un mapa, y entonces el lenguaje teatral ha de carecer de grasa, ¿no? Ha de ser esencial, y en este sentido se parece al lenguaje del matemático, ¿no? El matemático ha de ser capaz de un universo de objetos resumirlo en una sola imagen, ¿no? Por ejemplo, hay infinitas elipses, ¿no? Pero todas responden a una determinada fórmula, x al cuadrado partido por a al cuadrado, así al cuadrado partido por al cuadrado igual 1. Quiero decir, es capaz de esa síntesis extraordinaria. En el teatro una y otra vez estamos haciendo esto, ¿no? Debemos dar cuenta de un parque a través de un banco, o a través de un columpio. Debemos dar cuenta de un cambio de lugar, de espacio, a través de una pequeña modificación en la luz, ¿no? En particular, el autor, el escritor, ha de ser capaz de dar cuenta de la evolución de un personaje solo a través de un gesto que le atribuye, o solo a través de una frase. Y los más grandes, como Chekhov, son capaces de dar cuenta de toda una época con una sola frase, ¿no? Y entonces, en este sentido, creo que la matemática me ha educado. Bueno, la última pregunta, rapidito. Ay, pero es que él estaba delante, bueno. Yo solo tengo una pequeña pregunta. ¿Qué piensa usted sobre el teatro? Sobre el teatro que no tiene por qué cambiar la vida del espectador. Porque, no sé si me explico, porque he ido a bastantes obras, tampoco mucho, pero... Y normalmente la gente, cuando el teatro no ha sido demasiado trascendental en su opinión o en su manera de ver las cosas, sale enfadado. Pero a mí estas obras no llevan a ningún sitio. ¿Debe el teatro, en todas las obras que se representan, tener una fuerte repercusión en el espectador? ¿O puede ser simplemente un teatro por pasar el rato? Claro. O sea, vamos a ver, por supuesto que yo creo que hay una primera función del teatro, que es la de entretener, ¿no? El teatro yo creo que ha de ser divertido, ha de ser emocionante, en lo posible. Pero si además es capaz de sacudirnos, es mucho más útil, mucho más valioso. Yo el otro día, hace unos días en Barcelona, estuve viendo el musical Spamalot, ¿no? De esta versión teatral de los Monty Python. Me reí un montón y me harté de aplaudir y me lo pasé pipa, ¿no? Pero claro, cuando veo Raylear, y no estoy hablando del montaje en que yo participé, pues cuando siento que me entretengo, me divierto, pero además eso me pega un puñetazo, me hace pensar en mí como hijo, me hace pensar en mí como padre, ¿no? Y no estoy hablando de un ejercicio intelectual complejo, es que estoy viendo a Edgar con Gloucester caminando hacia el acantilado de Dover, escena extraordinaria, y yo daría toda mi obra por escribir una línea de esa escena de Shakespeare. Y siento eso, que estoy pasando el tiempo, siento el entretenimiento, la emoción, pero además siento una emoción que es casi biográfica. Entonces, cuando eso ocurre, eso es formidable. Por supuesto que debemos desconfiar de los discursos, digamos,
redentoristas, ¿no? Y arrogantes, ¿no? Es que si el teatro es capaz de cambiar algo, ha de ser en escena y no a través de los discursos que lo rodean. Pero cuando a mí alguna vez me preguntan, oye, ¿realmente el teatro puede cambiar el mundo, puede cambiar la sociedad, puede cambiar al hombre? Pues yo digo, pues probablemente el mío no, mi teatro no, pero el de Shakespeare sí lo ha hecho, ¿no? Me consta que lo ha hecho, porque a mí me ha hecho vivir de otro modo. Y entonces, pues yo creo que es muy bueno que haya ese teatro divertido y de entretenimiento, pero si es capaz el teatro de darte algo más, pero ese algo más puede estar, por supuesto, en la mejor comedia de Lubitsch o en Los hermanos Marx o en Miura o en etcétera. O sea, por supuesto, y por supuesto en Aristófanes. Es decir, no estoy privilegiando la tragedia o el drama frente a la comedia. Creo que la comedia puede precisamente tener un valor tan intenso como la tragedia y la comedia. Es mi impresión. Bueno, la última, ¿no? Pero bien, gracias. A raíz de un comentario de antes y por la vinculación con la compañía Animalario, que para mí es una compañía que respeto y es peculiar porque son actores televisivos, actores de cine, pero que tienen un compromiso con el teatro, desde mi opinión. En ese sentido, ¿cuánto manda la industria televisiva sobre el teatro? Y cómo los que pertenecemos a eso que algunos estén denominando el tercer teatro, podemos enfrentarnos a eso. Claro, sí. A ver, en lo que se refiere a Animalario, bueno, comentaba antes lo interesante que es Animalario en Madrid por el hecho de que si en Barcelona las compañías, los grupos de teatro independiente luego alcanzaron una mayoría de edad, estoy pensando en Comedians, en Dagolda Gómez, en Joglars, etc., se dice que en Madrid muchos de esos grupos, los grupos semejantes, fueron absorbidos por el teatro público, ¿no? De forma que algunos directores pasaron a dirigir teatros públicos, muchos directores, actores, etc. Y entonces en Madrid es cierto que no había prácticamente, corregidme si estoy diciendo una tontería, no había una compañía independiente del calibre de esas que sí estaban dándose en Barcelona y que podía decidir, pues hacemos este año esto, ¿no? Y por supuesto conseguimos coproductores, etcétera, y eso va a generar un interés y va a tener una repercusión y una influencia. Y Animalario lo está consiguiendo. Y lo está consiguiendo gracias, yo creo, al buen criterio con el que están dando sus pasos, gracias al talento que suman, gracias a la tremenda capacidad que tiene Andrés Lima para hacerse querer por sus actores. O sea, hay muchos actores que quieren trabajar con él porque gozan en sus procesos. Y luego resulta que actores como Alberto San Juan, Willy Toledo, Javier Gutiérrez, son actores que mantienen un compromiso con la compañía, ¿no? Y eso es formidable. Mi impresión es que, al menos en Madrid y en Barcelona, muchos espectáculos que creyeron que iban a funcionar muy bien solo porque contaban con un actor famoso no han funcionado, ¿no? Y hay algunos fracasos sonados que se me vienen a la cabeza y que no voy a mencionar por respeto a la gente, pero hay espectáculos que fueron construidos clarísimamente para tal actor televisivo y que no funcionaron, y en cambio otros con actores no conocidos que han ido ganando el respeto del público y un público cada vez más extenso, en muy distintos lenguajes. El método Gronholm de Jordi Galceran no ha sido un éxito español y luego europeo porque fuese defendido por actores muy conocidos. Luego es cierto que en Madrid estaba Hipólito y demás, pero recuerdo que, por ejemplo, el método Gronholm empezó como una experiencia en el T6, uno de esos talleres de creación del Teatro Nacional de Cataluña. Entonces, yo tengo la impresión de que el trabajo bien hecho, el trabajo concienzudo,
es el único modo en que uno puede combatir. Y luego también es cierto que uno ha de ser capaz de tener una mirada amplia y medir sus objetivos, y en función de esos objetivos ser realista cuando uno se pregunta si ha triunfado o fracasado. Hay propuestas teatrales que en Madrid solo tienen 2.000 espectadores, o sea, 2.000 espectadores potenciales, y lo que hay que conseguir es que esos 2.000 vayan, ¿no? Y hay que conseguir comunicarse con ellos. Es decir, que cuando uno está haciendo un Spamalot, ¿no?, pues sabe que va a tener, que su público potencial son millones de españoles, y cuando uno está haciendo pues lo que hace la gente de la Zaranda, pues sabe que eso tiene, pues eso, 3.000 espectadores en Madrid. Pero lo importante es que el trabajo tenga tanto valor, ¿no?, me parece, que llegue a esos 3.000, y que la gente que rodea ese trabajo, los que trabajan en la comunicación, en la difusión y tal, hagan lo posible para que ese trabajo sea visto y sea degustado por esa gente. No sé si eso responde a lo que te estoy comentando, a lo que me... Sí, en parte sí. Lo que yo veo es que compañías como la Zaranda, Sí. o otras compañías, se ven desplazadas por el número de producciones que van haciéndose, Claro. en ese sentido, que fracasen o triunfen, pero Sí, ¿qué sí. hacen? Llegan a los teatros y abren las puertas, ¿no? No, Entonces, eso sí. que la industria televisiva domine al teatro es un hecho grave. Claro, no. Y hay algo que, bueno, creo que la próxima semana viene por aquí, en el contexto de la Comedia Nueva, Ernesto Caballero, que sobre estas cosas ha pensado mucho más que yo y puede comentaros más cosas que yo. Uno de los problemas tremendos del sistema teatral español es que hay muchos lugares donde el espacio que hay es el teatro municipal, y ese teatro municipal depende de un director que está en comunicación directa con un concejal de cultura, y resulta que si el concejal de cultura lo que quiere es eso, llenar el teatro a través del reclamo de rostros televisivos, pues lo que no entre por ahí simplemente va a ser marginado, va a ser arrinconado a los momentos más intempestivos de la programación. Eso es un hecho y eso es algo que hay que combatir, ¿no? Sin duda. O sea, es claro que hay compañías en toda España que están haciendo trabajos muy valiosos, ¿no?, y que esos trabajos no están teniendo la repercusión que merecen, porque no llegan a Madrid y a Barcelona y ni siquiera giran suficientemente por sus propios territorios, y eso es un escándalo que habría que discutir. Sí, sin duda. Yo lo que pienso siempre es que hoy día lo mejor que podemos hacer por el teatro es crear una sala, ¿no? No, estoy de acuerdo contigo. O sea, creo que es muy importante ganar espacios, por pequeños que sean, y darles una dignidad. O sea, el último espectáculo que yo he estrenado es El Gordo y el Flaco en la Cuarta Pared, y Cartas de amor a Stalin, que estuvo hace 9 años en María Guerrero, ahora se va a hacer en la Sala Pradillo, que es una sala alternativa todavía más modesta. O sea, yo creo que aquel teatro que abras al espectador ha de estar lleno de dignidad, de calidad, de valor, de modo que el espectador, yo creo que el teatro no puede reproducir el ruido del mundo, ha de ser capaz de estar a la escucha del mundo y construir una experiencia poética, ¿no?, para el espectador. Y eso hay que hacerlo con los medios que uno tenga. Y desde luego, si en un lugar, el único sitio donde, si en una ciudad el único sitio donde se exhibe teatro es un lugar dominado por unos gustos políticos del concejal de cultura, etcétera, y estos son estrechos, pues clama al cielo la fundación de un espacio, por pequeño que sea, me parece. Bueno,
Muchas gracias María, muchas gracias Juan y gracias a todos por estar aquí. Ahí podéis seguir hablando con ellos, con una copita, y también recordaros que el miércoles que viene tenéis la oportunidad de charlar con Ernesto Caballero y con la compañía de la Facultad de Filosofía y Letras a las 12. Gracias. Vale.